¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a una edición más de Mesa de Poder, un podcast más. Y bueno, pues una mesa completa muy interesante y muchos temas que analizar. Su servidor Jorge Robledo, Liz Reyes, directora general del portal Cuéntame León, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por invitarme, qué gusto verlos, compartir mesa con periodistas tan importantes del Estado, me da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias, Liz. Por la invitación. Gracias. Jesús Padilla, director de En Línea, director editorial de En Línea y también corresponsal de Milenio, con una gran trayectoria. Jesús, qué gusto. Jorge, el gusto es mío. Liz, Adolfo, un gusto poder compartir micrófonos con ustedes. Y el señor Adolfo Manríquez, qué gusto, me quedo Adolfo Manríquez, director de Polémica Guanajuato, director de Polémica Querétaro, y bueno, también Mesa de Poder Querétaro, que bueno, en esa entidad va funcionando también espectacular. Bastante bien, Jorge, qué gusto saludarte. Liz Reyes, qué gusto también convivir contigo. Chucho Padilla, pues excelente, gran compañero de hace muchos años. Y un además gusto, somos amigos de además, digo, desde décadas, hace tú y yo, ¿no? muchos y años. es un gusto estar con periodistas y analistas de otra galaxia. Ahora, wow. Lo dice por Jorge. Lo dice por Chuy, Liz. lo dice por Liz, por ustedes. Pues bueno, vamos a abrir boca. Está súper interesante la agenda de temas que tenemos y por supuesto lo más importante pues es que nos escriban los comentarios y nos den su punto de vista para que esto pues en esa efervescencia de los temas podamos platicar y discutir lo que consideramos pues tiene un valor y periodístico muy importante. Capítulo Salamanca, empezamos con Salamanca, una tragedia por donde lo veamos, detona finalmente algo que veíamos, era como la crónica de algo que podía suceder por las tensiones de grupos criminales y aparte porque finalmente sentimos, o es una percepción personal, que ha sido muy descuidado Salamanca en muchos sentidos. Liz, tu punto de vista, por favor. Mi punto de vista es, principalmente es muy triste lo que está sucediendo en Salamanca, desde un tema, desde el huachicoleo, desde el cártel de Santa Rosa que se destapa y empieza una ola de violencia en Salamanca y en los alrededores, no nada más Salamanca, Valtierrilla, Cárdenas, todas las comunidades rurales se empieza a contaminar con este sistema de corrupción, de manejo de ductos, de drogas, de narcotráfico, y entonces se percibe una Salamanca complicada, ¿no? Complicada en todos los sentidos. Sí. Y contagia un poco Irapuato, Celaya. Celaya también tiene muchos años con una crisis de seguridad, y entonces se contamina también Salamanca, y pareciera ser que es como una isla que no hay poder, que pueda con, ahora sí que no hay poder en que tenga esa posibilidad de entrar y solucionar este problema, ¿no? ¿Sería como el cáncer del estado de Guanajuato, Salamanca, pensando en esa metáfora, Chuy? Fíjate que me ha tocado coberturas en los últimos años, no solo Salamanca, San Felipe, hemos visto también Irapuato, pero yo lo que veo en este caso se repite una vez y otra vez la historia. En las comunidades rurales no hay ley. En las comunidades rurales es muy difícil que en el día a día te topes una patrulla. A veces hay alguna patrulla de la Guardia Nacional, otras veces de la Secretaría de Seguridad y Paz. Es cierto, están dando sus rondines, pero no hay ley. ¿Qué es lo que pasa cuando son comunidades de muy pocas personas? Y esto lo he podido hablar con mucha gente, y en este caso en Loma de Flores, donde fue esta masacre, que por cierto, caminé ahí por el campo donde fue la masacre, antes que nadie tuvimos este video brutal, donde se ve instantes después cómo está la gente herida, muerta, la gente llorando, donde se ve que hay familias, o sea, donde trataron de revictimizar a 5 guardias, pero pues ellos estaban trabajando, o sea, no traían armas, no estaban protegiendo a nadie, estaban revisando que no ingresaran precisamente con armas ahí ese estadio, porque fíjense, es curioso, a lo mejor las personas que están en cabeceras municipales no lo ven así, pero en comunidades rurales esa cancha era todo el fin de semana, o sea, no es como nosotros que podemos ir a ver al Celaya o al Irapuato, o podemos ir a ver a León en otras partes. Ahí ese es su campo, esa es su gente, ese es su campo de sueños, son sus jugadores, conocen al de la esquina, al que juega en el del Conalep,
pero por eso pagan, 40 pesos cobraban la entrada, y se reúne la gente, y es cierto, toman cerveza y están conviviendo porque es lo único que tienen. Pero volviendo al tema, es lo que he podido platicar, no hay ley. En tu no lectura hay ley. de Celaya, de Salamanca, ¿qué sucedió? En mi lectura, pues sí, o sea, es una situación difícil que querían hacer ruido, yo creo, días antes habían ya cometido otra masacre. Salamanca, tienes razón, inició el año. Lo que yo pienso y lo que he podido constatar con fuentes militares, fuentes federales, estatales, es que está surgiendo un grupo o varios, los marros, la marriza, y este año, y a finales del año pasado, pero este año están lanzando o estaban lanzando una ofensiva fuerte para calentar la plaza, que en teoría la tiene tomada el cártel Jalisco Nueva Generación. Y este cártel del Marro, que por eso se llama la Marriza, o los Marros, o los Santarrosos, ahora les dicen, o sea, varios grupos, ¿no?, que quieren recuperar esos territorios. Eso es lo que está pasando. Y entre ellos, pues no sabemos hasta que den las investigaciones, si es que llegamos a saber algún día, pero lo que puedes trabajar en campo, pues todas las historias que yo pude ver tienen rostro y apellido, familias lamentándose, llorando, amigos. No hay alguien que diga, no, aquí no entres porque en los funerales pudimos estar en todos, aquí no entres porque no me gustaría que, no, todos abriendo, si tuvieran algo que esconder, pues para qué abres todo esto. Pero volviendo al punto, no nada más es esta comunidad, bueno, desafortunadamente pasó ahí, pero a unos 5 minutos de ahí, el año pasado en marzo, en San José de Mendoza, que está pegadito ahí, mataron a 7 jóvenes en un festejo religioso. Y también nunca nadie pudo decir que tuvo a alguien, algún indicio de que estuvieran vinculados con la delincuencia organizada. Ahora, ¿qué pasa del otro lado con la delincuencia organizada? Tú vives ahí, tú ves que no hay vigilancia, aunque me digan que sí hay, que no lo suficiente. Te vuelves el dueño. Te vuelves el dueño, ¿y qué haces tú como habitante? Lo toleras. ¿Por qué? Porque sabes que en cualquier momento te dan un balazo. Sí. Y entonces hasta tratas de convivir con ellos. ¿no? Porque eso lo vimos también allá en San Felipe. Tratas de convivir, tratas de que no te volteen a ver a ti. Y si te voltean a ver, pues sea con una sonrisa, no con una bala. Ese es el problema que está pasando en las comunidades, están abandonadas, y también de las comunidades están sacando la fuerza para enfrentarse a los otros cárteles, los dos cárteles, para enfrentarse entre ellos. La mayoría de los jóvenes que están adiestrando o que están ingresando a sus filas estos criminales organizados son de comunidades rurales. Víctimas, qué fuerte. Sí, siempre lo hemos comentado, estos organizaciones criminales son muy poderosas. Tienen mucho dinero, están muy organizadas generalmente, obviamente pues han ganado su dinero de una forma que es ilícita. Me llama mucho la atención algo que ha sucedido con la población que suele jugar fútbol en los campos en todo el estado. Se suspendieron todas las ligas. Esto afecta totalmente a un tema deportivo. Hay que ver también la falta de seguridad, como lo dices tú muy bien, Chucho Padilla. En varias comunidades no hay una seguridad. Yo diría en todas, Hay, en todas. Pero si algún funcionario público de Salamanca o de otro municipio juega fútbol un fin de semana, hay seguridad. Sí, claro. Entonces estás tranquilo. O sea, ¿por qué esa manera de ser tan selectivo y no tener un programa interesante en cuanto a seguridad? Me llama la atención mucho que en muchos municipios, pasando al tema de espacios públicos, si tú te pones a preguntarle al municipio a través de transparencia si tienen programas de seguridad en parques y jardines, no lo tienen casi ninguno, y es una obligación por parte de los gobiernos el tener programas de seguridad para poder salvaguardar la visita de todos los diferentes ciudadanos que van a parques y jardines. ¿Cuántos casos Celaya? Parque Xochipilli, te asaltan dentro de un parque. ¿Por qué? Porque se brincan muchos delincuentes y tú estás haciendo tu ejercicio o estás con tu hijo conviviendo y se va a pasar una persona que está agarrándote con un factor sorpresa a la población. Entonces, este tipo de cosas las tiene que regular mucho, primero que todo el municipio. Muchos alcaldes se escudan obviamente en que es algo que no les compete, un problema tan fuerte como es
esto que sucedió en Salamanca, pero el asunto es la prevención, prevenir cualquier tipo de delitos que se puedan presentar en cualquier Ahora, lugar. se están tolerando muchas situaciones. Vamos a hablar en torno al fútbol nada más, ¿no? Ok. A ver, es una válvula de escape para todos. ¿Por qué? Llega el fin de semana, es el único momento que las personas tienen para convivir con los amigos. Despresurizarse, ¿no? Del Tranquilo, trabajo. haces ejercicio y la verdad, en casi todos los campos, y que alguien que me diga que no, a lo mejor en categorías menores, ya están esperando ahí el cartón de caguamas para cuando termine el partido. seguirlo. Pero ya poniéndolo en temas, ¿por qué le interesa a la delincuencia organizada el fútbol? Porque se mueve mucho dinero en apuestas, porque se están haciendo equipos que se les llama de talacheros o de la talacha, exprofesionales, tanto de Liga Premier, Expansión o Primera División, que ya están retirados y que están jugando. Esos jugadores, lo que hemos podido investigar, perciben por partido. Sí, una muy buena entre cantidad. 3,000 hasta 20,000 pesos por partido. Por partido. Bueno, imagínate cuánto se está moviendo y por qué esa cantidad. Bueno, es eso, es esa situación. Y también en el caso de que pues ahí también se puede vender droga, o ellos cobran un derecho de piso a las ligas, o sea, es todo un conjunto, ¿no? Ahora, si eso se regulara por parte, como bien lo dices, Adolfo, pues otra cosa sería, pero también no lo hacen porque es una válvula de escape, o sea, pero hemos visto también riñas, de verdad, que terminan, pues a lo mejor con lesionados, ¿no? Y graves, precisamente ya porque ya están bajo los efectos del alcohol, y eso ya vaya, pero en delincuencia organizada, ¿qué es eso? Pregunta, vamos al tema del discurso de los gobiernos. Por un lado entendemos que es la recuperación de los espacios públicos, lo que dice Adolfo, bueno, pues la autoridad tiene la obligación de recuperar espacios públicos seguros, esas canchas, iluminación, etcétera, porque es la zona de convivencia, nos queda claro. Pero el discurso del sexenio pasado, concretamente, pues fue un caos en el tema con la relación de la Federación y el Estado. Y yo comparo, les pregunto, Salamanca y Celaya. Salamanca, desde mi punto de vista, es un abandono total del alcalde de Salamanca, porque ni pidió ayuda a la Federación, ni ha pedido ayuda a la Secretaría de Seguridad del Estado, o sí lo ha hecho, creo yo, de manera muy laxa, hasta que sucede esto que revienta a nivel internacional. Celaya, lo tuvimos al alcalde de Celaya en esta mesa, y él decía, bueno, pues tenemos ahorita 2.500 elementos de la Guardia Nacional, tenemos muy buena relación, 500 tomaron las instalaciones de la policía. Ves acciones distintas y en los números por lo menos Celaya parece que está mejorando, sin conceder. ¿Qué opinan ustedes? Porque también la gobernadora decía, tiene que haber, va a haber más rutas de seguimiento, más seguridad en las carreteras. ¿Qué estamos viendo? También hay una especie como de abandono, ¿no? De parte de las organizaciones nacionales de seguridad. Creo que sí se tiene que volver a retomar. Salamanca es un centro económico porque tiene una refinería ahí. Sí. O sea, ese es un punto medular que detona en este conflicto entre grupos armados, que se sabe que había grupos de huachicol, que se genera toda una economía a través de la ruta del huachicol y que se genera un pleito real entre grupos armados, ¿no? ¿Qué hace la ciudadanía? Lo que hace es normalizar esta violencia, es decir, ya no salgas en la noche, si sales ten estos cuidados y sabes que te van a asaltar, que te van a levantar la motocicleta si andas en la motocicleta, o sea, aprendes a normalizar ese sistema de violencia. ¿Y qué es lo que hacen las autoridades? Se repliegan y entran en un tema como especie de comodidad y surgen estos eventos y entonces es cuando empiezan a reaccionar. ¿Qué es lo que tenemos? Y es un tema, es un polvorín ahí, ¿no? La Secretaría de Seguridad y Paz decía que han implementado más inteligencia y recibir. Chuy, ¿tú crees que no saben quiénes son los líderes de esos grupos en esas comunidades? ¿No lo saben? ¿No lo sabe la autoridad municipal? ¿No lo sabe el Estado? ¿Viven a ciegas? No, por supuesto que se sabe. Tal es el caso que en el momento que se da esta masacre ya se empieza a correr el nombre de un tal Eleazar Lara como líder del cártel de Santa Rosa de Lima en esa zona. Pero tienes bien atinado tu comentario en relación a poder hacer un balance entre lo que está pasando en Celaya, gobernado por Morena, y en Salamanca, gobernado por Morena, claro. Donde se supone que hay
decenas, cientos de elementos de la Guardia Nacional. Hay que recordar que Salamanca apenas está recuperando su policía, pero también acabo de enterarme que despidieron a más de 150 en Celaya, en fin. Pero bueno, vámonos a los números. El año pasado, en Celaya, se redujeron más de un 50% el número de carpetas de investigación por homicidio, por asesinato. O sea, bajaron los asesinatos más del 50%. Ya después hablamos de las fosas, pero en los números reales. Y en Salamanca se incrementó casi un 28%, es decir, tenían 250 carpetas por homicidio, subió a 350 el año pasado. Vámonos a este año. Este año, hasta hace unos días, pasaron 22 días sin un solo asesinato en Celaya. Tuvieron 5 al principio, entre ellos una fosa. Sí. Después pasaron 22 días y se dan estos operativos para detener a varios miembros de este cártel de Santa Rosa que están relacionados con la masacre de ahí de Salamanca, y entonces aparecen ya 3 cuerpos, uno en Villagrán, 2 en Celaya, pegaditos Celaya-Villagrán. 22 días, imagínate. Pero en Salamanca, antes de esto, ya llevábamos 27 ejecuciones, o sea, en 3 semanas 27 ejecuciones. Con esto se incrementó casi a 50 ejecuciones, un poquito menos, como 45 ejecuciones en ese mes. Pero el propio alcalde salió a mencionar y a decir: necesitamos ayuda, le pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque decía que no podían solos, pese a que tiene ahí a la Guardia Nacional, pese a que tiene al Ejército. Y es el partido en el poder, aparte. Es el partido, es cuando no te explicas, o sea, dices, bueno… No salen los números. No salen los números, yo coincido contigo, claro, que a lo mejor ha sido una omisión. El día que pasó eso, él estaba ya en Morelos, en una convención de Morena con Luis María Alcalde, feliz, y contento y presumiendo y viviendo todo. En Disneylandia. Así es, y eso es lo que está pasando. O sea, ya cuando te vas y analizas los números, o sea, está bien. El año pasado Salamanca fue un desastre en materia de seguridad, y ahí están los números. Y en este año sigue siendo un desastre, y lo comparamos con propio Celaya, con propio alcalde de Morena, donde te digo, 22 días. Eso no pasaba, lo veíamos durante años. No. ¿Sabes cuánto tiempo pasó? 8 años para que no pasara, que hubiera una racha de tantos días sin asesinatos. Oye, en Celaya. Y no es percepción, es realidad. No, ahí están los números, ahí están los números, o sea, claro. Sí, se ha cambiado, se ha cambiado el tema de Celaya. A mí lo que me llama mucho la atención, independientemente de esta violencia que se ha suscitado mucho más en Salamanca, que no es nuevo, esto ya lo hemos visto, la lucha del poder en ese bastión de Morena, que es Salamanca, que quién va a quedarse en la candidatura a la presidencia municipal de Salamanca para este 2027. Hay una gran lucha, el grupo de César Prieto, de ellos. Yo te puedo asegurar que será Hades Aguilar, la diputada hoy en día, la candidata a presidenta municipal, que es otro grupo. Híjole, yo ahí sí tengo mis dudas. Yo creo que le van a dar la batalla. Yo no creo que los Prieto no van a ceder ni un… Mira, ellos tienen… Me ha tocado también ver cómo está su estructura en Celaya, en Salamanca. Ajá. No, su estructura, la verdad, como yo la he visto, como el viejo PRI, en serio. Están blindados, Pero y ahorita pasas, terminas, se van en camiones completos, por gente a comunidades rurales, precisamente, con la promesa de que y te vamos a apuntar y ya sabes, vas a tener, y después, y al final de cada evento… Y aquí, si quieren, aquí están los videos. Ahí está, las tortas y los refrescos y listos. Vamos haciendo comparaciones. Sí. ¿Por qué no puede suceder en Salamanca lo que está pasando en Michoacán? Con el asesinato de Manso, sí. Hoy por hoy lo que se cuestiona en Michoacán es que Morena pueda perder la gubernatura por el asesinato de Carlos Manso. ¿No puede suceder que esto detona a tal grado que Salamanca lo pierda Celaya después de esta tragedia? Puede suceder, solo hay que ver si hay oposición, porque yo no veo oposición en Salamanca. Con estos hechos, en otros años, ya tendrían que estar. Hubiera salido ya, el que sale es y lo hace bien, el del Observatorio Ciudadano. Claro. Pero yo no veo la oposición, no hay oposición. Si no tienes oposición, no van a perder. Pues es que yo creo que los actores también tienen un poco de miedo, ¿no? Sí hay una cuidado. Creo que los actores políticos ahorita ya se sienten
un poquito amordazados por el crimen organizado. Yo creo que más bien están teniendo cuidado de todas las formas y creo que también los Prieto han funcionado en este sistema de poder controlar Morena en toda esta zona y un liderazgo como Hades, que viene del exterior, que está viviendo ya en Salamanca, podría funcionar ella a salir también a decir, bueno, esta es mi postura o yo estoy gestionando, pero no se ve, o sea, no hay ni siquiera... Oye, lo que sí es fuego amigo, ¿eh? Eso sí, como bien lo decías, bueno, una serie de declaraciones con esto, ¿eh? Estamos olvidando que hay una presidenta que ella tiene mano y va a decir, puede ser Hades o no puede ser ella, es decir, ¿qué tanto la presidenta, al margen de la estructura de Morena dentro de los Prieto, puede decir la presidenta, necesitamos dar un cambio de timón, un golpe de timón y hacer cambios en la Pero si lo ves ya a nivel territorial, no creo que se arriesgue a tanto, porque Salamanca sí representa un alto porcentaje de los votos a nivel estatal, muy que él lo importante. tiene, esa estructura es la que te venden los Prieto. Sí, no claro. creo, Hades no tiene la estructura, a lo mejor la va a tener el partido, pero ahorita ellos, la movilización, bueno, recuerden a las corcholatas, recuerden el papá de ellos, de los Prieto, sí. él fue precandidato y él era el único lugar, es más, hasta Adán Augusto, que nunca, no lo vimos que llenara en ningún lugar de la República. Llenó ahí. En Salamanca estaba lleno y pues eso es lo que les digo de la estructura. O sea, a mí se me hace que es difícil. Van a negociar, claro, y eso, pero si ellos están en el poder, va a ser muy difícil que ellos se desprendan. Y más, como está el fuego amigo al interior de Morena, durísimo. con Hades a lo mejor dicen, quien sea menos Hades. Puede ser que ahí lleguen a una negociación, pero O sea, sí te directamente cedo, ahí, pero que no sea ella. claro. Sí, bueno, o sea. ¿qué tan azul puede ser Morena en Salamanca con esta negociación de César Prieto? Es que te va. El candidato anterior del PAN, Claro. Gerardo Arredondo, Ya. hizo un muy buen papel. Ojo, esto no se sabe mucho, pero a él lo buscó Diego y lo buscó Livia como líder empresarial exitoso. Te necesitamos, ayúdanos. Sí. Tomó la bandera y no recuerdo ahorita los porcentajes, pero sí dio la batalla. Obviamente es una estructura durísima la que tiene Salamanca, No, es un bastión. Salamanca ya Pero tienen si él 8 años repitiera, gobernando. no sé si lo quiera por el miedo que pueda haber, pero si repitiera, yo creo que pudiera haber ahí una estructura que hiciera combate. Por lo menos es lo que nos gustaría. Ahora, Pero ¿qué tan ¿le azul interesará puede ser, al ¿Arredondo? no, o al PAN? Al ¿Le PAN. interesará recuperar Salamanca? O sea, como Celaya, ¿quieres ¿no? sacarte la rifa del Tigre o se lo sigues dejando? O sea, es que es eso. Bueno, ya cuando hablas, Como de, o sea, sí. como que yo no los veo tampoco. Por eso les digo, no hay oposición. No hay oposición. ¿Por qué no hay oposición? Pero mientras la ciudadanía es la que lo lleva, ¿no? Exacto, Totalmente. es por la ciudadanía. Mientras la ciudadanía está pagando los platos sucios de esta falta de resolución a los problemas, es lo que vuelvo a llevar a la mesa. O sea, mientras tenemos este tipo de asesinatos, tenemos esta angustia, este sistema de miedo, este sistema de protección dentro de la población salmantina, ¿no? Yo creo que tenemos que apostarle más, como digo, tendrían que apostarle más los políticos hacia girarse qué es lo que está percibiendo y si realmente les interesa la población, ¿no? O les conviene seguir en esta negociación política y seguir percibiendo como que me ayuda, pero no me ayuda, pero sí me ayuda, y la sociedad es la que la está llevando en asaltos, en miedo, en tener cuidado, en secuestros, en muchas situaciones que no salen en los medios y que se platican continuamente en la mesa, ¿no? Vemos el bosque abierto, ¿no? Como una toma abierta. Salió la encuesta de seguridad urbana del INEGI. Irapuato, cuarto lugar en percepción de inseguridad a nivel nacional, entre los 5. Que ya tenía años, incluso Ya acá tenía creo que años. alcanzó el segundo lugar. Pero la pregunta, ¿qué opinan? La pregunta va en ese sentido. Corredor industrial, Celaya, Salamanca, Irapuato. Un año ya de periodo de la gobernadora, donde se habla de muy buenos números según la federación, de que ha bajado los homicidios dolosos, pero tenemos estas realidades, las fosas que tú mencionabas al inicio, es decir, empezando el año teníamos ya fosas en el estado de Guanajuato. Entonces, ¿qué es lo que pudiera estar fallando o qué hay que apretar? Liz. Considero que tiene que volverse a hacer una estrategia de seguridad. Bueno, vemos a la gobernadora reuniéndose, que vamos a hablar más adelante, a nivel regional, Adelante, pero adelante, también sí. creo que se tiene que hablar de una estrategia local.
El alcalde tiene que tomar la batuta. Queremos ver líderes que realmente tomen la batuta en un tema de seguridad, en un tema de estrategia, en un tema, si quieres, político, si me puedo aliar, ¿no? Y que sí puedas garantizar la seguridad. Si puedes garantizar el voto, yo no sé qué tanto afecte estadísticamente una percepción de inseguridad en un tema de poner en la urna un voto, ¿no? ¿Quién me garantiza que voy a estar más tranquilo y quién me garantiza que voy a estar más seguro? Por arriba de los programas sociales tal vez, ¿no? Es decir, ahorita mi problema es la seguridad. Hablas de la reunión de autoridades de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, se reunió el viernes pasado. Es el esfuerzo regional, lo entendemos, pero en casa tenemos el problema. Oye, sí, antes de pasar al tema de la reunión y ahondando un poquito más en lo que dice Liz, yo creo que ya no influye, solo que maten un candidato. Y eso lo hemos visto no solo en esta elección, en la pasada fue en Apaseo El Alto, en la antepasada Alma Rosa fue con Alma Rosa allá y ganó en movimiento. Se tiene que matar un candidato para que la gente se dé cuenta y la intención del voto cambie el partido que está gobernando. ¿Por qué? Estas masacres, desafortunadamente, las vemos ya muy constante, ya no es un factor. Sí, en el momento, pues obviamente pues son vidas humanas, vemos historias, pero mira, les pongo un ejemplo. Hace 2 años realicé un reportaje para el New York Times, vinieron periodistas de Nueva York, y aquí estuvimos los paseé por todo, entre comillas paseé, pero los llevé desde el territorio en los límites con Querétaro hasta territorios en los límites con Jalisco. Y entonces, en la cobertura, que fue de varios días, no veíamos guardias nacionales, ese fue el enfoque del reportaje. Pero ellos me decían, ¿sabes qué? Vamos a entrar a esta zona, por favor, ponte el chaleco antibalas y ponte el casco. Y decía prensa. Y el casco de los que da las Naciones Unidas. A mí me parecía exagerado. Pero ya cuando hablas con ellos, a eso voy, a que nosotros ya normalizamos la violencia. Porque y donde como hay periodistas, como periodistas, porque llegas a cualquier punto, por ejemplo en la masacre. ¿Cuándo viste a alguien que trajera un chaleco y que, pese a que había habido una masacre y que podía, o en los funerales, por ejemplo, que hemos visto que regresan y ahora Rafa, o sea, pero ellos sí lo veían así como una zona de guerra. Exacto. Y entonces nosotros, a eso me refiero, a la percepción, la misma que tenemos como periodistas, la tiene la gente. Es decir, pues yo pasé por ahí la otra vez, sí, aquí había también un sistema en Colombia, en una convención que fui, cuando era director de un periódico de la AM, y decían, ok, déjate de las cifras, ya olvida las cifras, ya ves, tu municipio o tu zona donde tú vives se puede medir, o así lo empezamos a hacer en Colombia, en la inseguridad por el número de personas que han ejecutado en un radio de 1 kilómetro alrededor de tu casa. De ahí puedes ver, porque te enteras por las noticias o por cuando vas pasando. Y es cierto, cuando yo vi, primero dije, ay, qué exagerados, ¿no? Sí, pero haces el ejercicio. Después, cuando ya haces el ejercicio, lo llevas a 1 kilómetro o 2 kilómetros, por ejemplo, en mi caso, yo vivo cerca de Bougainville, bueno, en la colonia cerca del estadio de León, y efectivamente, o sea, si lo ves así en el centro, en ese entonces había más violencia y eso, pero allí llevaba 7 en los últimos 6 meses, o sea, imagínate, ¿no? Pero y es eso, y yo le pregunto aquí a la gente, o sea, donde usted vive, ¿en qué radio? Vea un radio, y ahí es donde te das cuenta. Pero se normaliza desde el poder, desde el discurso del totalmente, poder, ¿no? Y le apuestan a eso, Jorge, o sea, pasó esta masacre, ¿qué decían? Y perdón, ahí yo tenía informes de inteligencia del ejército que a mí me confirmaban que ya había personas detenidas. Nadie quiso, que porque el debido proceso, que miren, sí. En países desarrollados están informando minuto a minuto qué está pasando. ¿Por qué? Porque necesitan darle tranquilidad a la gente. Exacto. Y es un derecho, tenemos derecho a ser informados. Hasta que informo yo a nivel nacional, también acá en Noticias en Línea, es un derecho. Después de varias horas, con la presión que estaban haciendo los demás medios, salen a dar esta información. De los detenidos. Pero es eso, le están apostando, se están escudando en eso, en el debido proceso, en esas situaciones cuando no estás dando nombres, no estás diciendo nada extraordinario. Lo de las fosas
cosas que decías. Sí, claro. Y aquí un reclamo a la Fiscalía. Salen con un comunicado hace una semana de que en una fosa, allí en Juventino Rosas, donde hicieron operativo, donde está el marro, en el San Antonio de los Morales, o el cártel de esta persona, vamos a informar, como por presión de propio gobierno del Estado, sale la Fiscalía y da a conocer que hay 5 cuerpos y restos humanos, nada más dicen, restos óseos. Minimizando, claro. Pero deja de minimizar. Hoy en día, te confirmo, no son 5, son 25 personas que sacaron de esa fosa. O sea, ¿dónde está esa transparencia que tiene que haber? ¿Dónde está esa transparencia? Es un derecho que tenemos. Sin embargo, creo que también hay un proceso judicial que también debilita esta transparencia que pudiera ser inmediata, ¿no? Como periodistas queremos la información inmediata, queremos la información, queremos las imágenes, porque nos genera ese sentido de transparencia. Claro. Sin embargo, creo que los procesos judiciales en México, viene la reforma judicial y ya hablaremos en otra mesa de eso, pero han obligado a estas instituciones a tener que tener muchísimo cuidado en todo este proceso. Pero no obligado, Liz, yo creo que ahí pareciera se escudan en eso, más bien, porque lo vemos a nivel como de puede haber un proceso a un funcionario por dar una información de más, o puedes tirar la carpeta de investigación. Pero piensa en la gente de esas comunidades, o sea, lo vemos como periodistas, pero a ver, acaba de pasar una masacre. El pueblo de Guanajuato no tiene derecho a informarse. Tiene derecho, porque claro. Hay un debido proceso. No estás diciendo nombres. Claro. No estás informado. O sea, en otros lugares, véanlo bien, cuando hay una masacre, un tiroteo, me pongo en el de Australia, en la playa. Inmediatamente, ¿quién era? ¿Por qué era? Y estaban buscando al hijo. Y se difundió por todos, por todo el país. Acá se cuidan mucho de quién va a salir, si es la federación. Así que lo van a dejar libre. De todas maneras, los dejan libres. Ese es el problema. No se integran luego bien las carpetas. Ahora, por protocolo, es lo que está pasando. No, hasta que haya una vinculación a proceso, pero aún así no se revela la identidad de las personas. Claro. ¿Por qué? Bueno, está bien. Ahora hay un principio universal, dice, y lo decía un analista muy prestigiado en México, los derechos humanos son para humanos derechos. Ese es un punto de partida y es una de las posturas de Bukele, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, pero eso sería otra discusión. Sí. Adolfo. Ahora, esto que comentas, Chucho, Liz, Jorge, tiene mucho que ver con las leyes en nuestro país. Sí. Bien lo dices, Chucho Padilla, acerca de que en otros países pues lo sacan de inmediato, pero esto, aparte la colusión que ha existido presuntamente entre los gobiernos con el crimen organizado. Y esto es lo que da al traste una investigación o que todo se logre desacomodar para poder capturar supuestamente a los que incurrieron en este tipo de fechorías, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que viene, ¿no? Mira, tiene razón Liz el decir que tenemos este sistema judicial, está bien, pero yo me pregunto, como ciudadano, no tenemos derecho a saber qué pasó. ¿Qué pasó? A ver, díganme ustedes, ¿qué pasó en todas las otras masacres, donde hubo más de 7, 8 muertos? ¿Qué pasó? Díganme oficialmente, ¿qué pasó? No hay nada. Yo no estoy viendo que le vaya a afectar a la persona que detuvieron. ¿No? Es más, con sentencia, cuando ya hay sentencia, ni siquiera podemos saber quiénes fueron. Sí, pero tú estás hablando, algo importante, en este país hay que recordar, como tú dices, estadísticas. Más del 98% de los crímenes son, no hay culpables, hay una impunidad del 98%. Con eso estamos trabajando en este país y lo permeas desde la federación, los estados, los municipios. Recordar que el municipio es el eslabón más pequeño, entonces esto nos tiene preocupados. Ahí es donde las autoridades, desde mi punto de vista, están fallando muchísimo. Vendrán las reformas, pero tenemos prisa por esto, ¿no? Tenemos mucha prisa, tenemos urgencia por saber qué es lo que está pasando, tenemos urgencia por tener la imagen de último momento, tenemos, ahí luego volvemos hablando. Hubo videos terribles en la inteligencia, que no era necesario. O sea, sabemos que hay una tragedia, que hay una inseguridad, y como medios de comunicación tenemos que tener también una responsabilidad social, entender los procesos, entender que vivimos en un país que la legislación está muy fragmentada, ¿no? Que el poder, que estos órganos de ley que tardan mucho, que sabemos que hay una reforma, que estamos tardando. Sin embargo, sí tenemos un tema que hay que informar,
pero también hay una corresponsabilidad informativa, ¿no? Ahora, sucedió una tragedia, hay familias involucradas, hay que entender los procesos y también tratar de tener una ética profesional para poder medir este impacto que podemos tener en la pero sociedad. te digo una cosa, también en eso se disfraza, en eso se apoyan o se escudan los gobiernos, de decir, Claro. no, es que tengo que respetar el debido proceso. No, tienes razón, hay un derecho que es el del ciudadano de ser informado, y eso pasa también en los desaparecidos y desaparecidas. Es ofensivo que los que estén dando las primicias y encontrando los lugares sean los organismos ciudadanos buscando a sus hijos y sus desaparecidos, porque la autoridad está siempre un paso o 20 pasos atrás. Pero el otro tema que tiene que ver con esto es ¿a dónde vamos a parar si nosotros? Porque los videos que se hacen virales son los que contrastan, y lo saca un ciudadano y se hace viral, son los que contrastan la postura de la autoridad, y eso lo necesitamos también como ciudadanos. Y es que ese discurso lo hace pedazos. Lo han hecho desde gobiernos anteriores. Toda la vida, claro. Ha habido pactos donde se sientan los directores de medios de comunicación con el gobierno y dicen, miren, no queremos afectar a tal población, a tal estado, no voy a hablar específicamente, pero dicen, de ahora en adelante nadie va a sacar ninguna nota que tenga que ver con violencia, ocultan la ni realidad. en sus portadas, ni en sus noticieros, ni en nada. Eso ha pasado, Sí. Eso ha pasado. ¿Qué pasa? La gente se cansa. La gente no cree en los medios tradicionales, luego por eso. ¿Por qué? Porque los videos no los saqué yo, ya los subieron 25 personas que estuvieron ahí en el lugar de los hechos. ¿Y qué pasa? La gente quiere saber qué es lo que pasó. Es esa situación. Y los gobiernos se han escudado en eso, en no dar a conocer. Y de ahí que dices de la responsabilidad, pues yo la verdad, yo no pienso. Cuando voy a sacar una información, es cierto, hay que cuidar a las familias, hay que cuidar, pues, si hay alguien secuestrado, pues ni sacas, o sea, son protocolos que he estado en convenciones internacionales y se cubren, pero yo no Porque estoy pensando cómo cubrir la tragedia, pensando en si el gobierno se va a enojar, se va a enojar, voy a afectar a otra. No, yo pienso en la gente, porque yo estoy en el lugar de los hechos. Y en el lugar de los hechos, caminar, de verdad, esta última ocasión que caminé, donde quedaron los cadáveres de 11 personas, donde estaba el regadero, donde había veladoras encendidas, donde afuera había gente llorando y donde también había gente enojada, eso también te indigna. Y entonces, cuando eres un medio de comunicación, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado del poder o estás del lado de la gente? Ese es el problema. Del dolor de la gente, claro. Creo que tiene que haber un equilibrio, porque también tienes que contemplar todas las partes, ¿no? Pero ahí es donde decimos, y yo creo que tenemos que, porque si no lo sacamos nosotros, de todas maneras ya hay redes sociales y ahí están, O sea, ya no es que nosotros digamos, eso se da en estas reuniones, ¿no? Ya no es lo mismo que antes, ¿no? Cuando existía únicamente el periódico, la radio, la espérate hasta televisión, mañana, y se ¿no? acabó, Para saber qué pasó. O sea, tienes razón, Chucho, indudablemente. Bueno, lo veíamos a nivel nacional con temas muy relevantes cuando se daba línea desde la Presidencia de la República, y en el noticiario más visto a nivel nacional salían con una nota, a lo mejor lo mencionaban, pero inmediatamente después iban con la nota del osito panda que no sé qué, o sea... No, pero te digo una cosa, yo creo que ha cambiado. ¿En qué sentido? Te pongo un caso muy particular que lo vivimos de dentro en Televisa, muchos años, que trabajamos ahí muchos años. Sucedió con Denise Merker. Retuvieron o privaron de su libertad a un periodista. Que es mi amigo Héctor Gordoa. Es mi amigo también. Ajá, entonces Héctor Gordoa, de hecho, vino a platicar el tema también. Lo retienen, el crimen organizado, presionando a Televisa porque sacó una nota nacional de los mensajes que se daban a los grupos criminales. Ese día, y probablemente lo recordarán, la titular del noticiero salió y dijo: señores, no va a haber noticiero porque acaban de privar de su libertad a un compañero, Héctor Gordoa, que es un gran periodista, un gran investigador, y no vamos a hacer nada porque no podemos nosotros sujetarnos a este tipo de disposiciones. Y pararon la transmisión. Héctor Gordoa lo cuenta a tiro pasado, pero decía, cuando él oyó las noticias, decía, es que soy yo el que está secuestrado. Por fortuna lo dejan libre, operó la federación por la presión de este medio nacional y se logró liberar. Pero para mí fue un punto de inflexión porque ya los grupos de medios de comunicación fuertes en este país hicieron ahí como una alianza estratégica para evitar, porque si no hubiéramos sido secuestrados. Hubo atentados a medios de comunicación en diferentes estados, lanzaron granadas a medios como Monterrey. Eso es de ese tamaño es el tema donde los medios también
tenemos que manejar postura. Hoy creo yo que los medios no podemos estar al margen, no tomando decisiones o postura a favor de la ciudadanía, como tú lo dices. Sí, y en tiempo real y sin afectar, porque es cierto, o sea, si Siendo vas a afectar a cuidadosos. alguien, a mí si me preguntas si corre riesgo la vida de alguien, prefiero no publicar De nada. forma responsable. Aunque en las redes ya se sepa santo y seña de la persona que Todo. sea secuestrada. O Yo algo, creo ¿no? que los procesos informativos han cambiado tanto con las redes sociales, que creo que sí también hay que resguardar también la vida Claro. personal. El protocolo de la Cruz Roja, que también estuve colaborando con ellos mucho tiempo, en temas de guerra, en protocolos de guerra, es primero resguarda tu vida personal, ¿no? Tu vida, Es tu un vida, principio, es un claro. principio. Ninguna nota vale la vida de nadie. Ninguna cobertura va a valer tanto como tu vida y me voy también a los temas de seguridad, ¿no? Así como hay protocolos para decir no hay que publicar esto, también hay líneas para decir todo contra Guanajuato, ¿no? Y lo hemos visto en gobiernos. Claro. Entonces, cuando ves una situación como Culiacán, cuando ves una situación como Tamaulipas, cuando ves una situación en el país que está sucediendo, que vemos Claro. ya toque de guerra, toque de queda, ¿no? Porque ya hay una situación de guerra real, ¿no? Oye, y eso que Este, dices, grupos criminales, tienes mucha fuertísimos. razón. Criminalizas, O sea, y bueno, cuando hemos estado en el extranjero, después dicen, no, oye, No es un yo caos tu país. constantemente que vas a reuniones y eso, oye, ¿cómo está la situación? O sea, ¿tú cómo lo vives? Y yo salgo a la calle, yo salgo a caminar a mi cuadra, yo vivo también cerca del Pero- Oye, estadio. pero también para eso Por sirve ejemplo, el ¿no? periodismo, ¿no? Porque mira, Ajá. en eso que estás diciendo tienes razón. Me recuerdo una cobertura que hice para Latinos, para Carlos Loret de Mola, en el sentido que recuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador estaba diciendo, no, Guanajuato y Guanajuato y Guanajuato sí, y Guanajuato. una campaña. Y en primer lugar una Sí. campaña. Y hablaba de los muertos y de León y todo eso. Y en Sinaloa había muchos menos, era cuando empezaba la guerra De los allá en chapitos, Sinaloa sí. y eso. Y entonces hicimos eso, o sea, para eso estamos los periodistas, para hacer un ejercicio. Hacer contrastes, En Sinaloa, claro. al mismo tiempo, nos monitoreamos, nos estamos hablando en tiempo real y todo. Yo salí en todo León y en Guanajuato a los antros, había gente formada, aquí en León y en Guanajuato, los cines estaban abiertos, eran las 12 de la noche, había actividad, la gente, y en Sinaloa el reportero no se topó ni un nadie, lugar ni abierto, un alma. los cines cerrados, pese a, o sea, era como situación de percepción, que es cierto, lo manejan los gobiernos así, pero ahí tenemos que estar los periodistas para hacer ese contraste que tú digas, Exactamente. y tampoco Manera de- creerles ajá. así, o sea, No, claro. hay claroscuros, ¿no? O sea, en todo. Siempre pero- lo va a haber. El tema para mí criminal es que se siga politizando el tema de la Totalmente. seguridad, y siempre son banderas y va a suceder. Yo lo veo lejano que no suceda. Para cerrar el tema de seguridad, Sí. porque hay otros más y que es obvio, es el tema prioritario y nos haya consumido una cantidad importante de minutos muy valiosos. Para brincar a otros temas, a manera de conclusiones, Adolfo, respecto a la seguridad, de lo que hemos mapeado en esta conversación. Sí, tiene que apretar mucho más el trabajo de prevención, eso indudablemente, no sé qué tan tarde ya sea, porque la descomposición absoluta que existe en todo el país, en toda la República Mexicana, creo que le compete mucho a no haber hecho un trabajo previo en cuanto a la prevención, lo que le corresponde a las policías municipales, lo que le corresponde a los presidentes municipales. Ojalá que logren, reconfigurar este gran problema que existe. Hablemos del estado de Guanajuato, y esto únicamente se va a tener que desarrollar a través de un programa de prevención. Y bueno, Chucho, lo que decías de las colaboraciones con Loret de Mola, pues qué bueno que no te tocaron algunos montajes, ¿no? Con él, porque la chapiza. No fue la canción. Ahora ya se hace todo en tiempo real, ¿eh? tiempo real, sí, montajes eso ayuda. eran preparados y había cámaras Date la y había una nota, producción. claro. Ahorita tú pones un teléfono y es en tiempo real. Oye, y esto Es que importante, dices, sí. de esta conclusión que das, nada más recuerda que no le van a echar la culpa a Calderón. O sea, eso que dices que ya está, No, va a ser ya culpa de son Calderón. O esfuerzos, sea, pero Todo yo, bueno. ¿no? Liz. Todo yo. Bueno, hechos como los de Salamanca pues descomponen el discurso político de que vamos avanzando, de que vamos disminuyendo. Bueno, teníamos un periodo en donde hablaban de logros, se disminuyeron los homicidios, y de repente suceden estos hechos que cambian todo el discurso. Yo creo que acciones claras. Queremos ya ver policías, queremos ya ver policías preparados, queremos ver a la Guardia Nacional en nuestras carreteras otra vez, queremos ver
gente, percepción. Sí. O sea, esa percepción de seguridad creo que se tiene que vivir todos los días, ¿no? Totalmente. Decía un español que venía de visita, oye, ustedes viven encerrados. ¿Perdón? ¿Cómo? Viven encerrados porque todas las casas tienen rejas, tienen seguridad, los cotos que para nosotros ya son muy familiares, dices que pues, no, o sea, esto no existe en otros países, pero nos acostumbramos a vivir así, ¿no? Ahora sí hemos visto, no sé, la percepción de ustedes, los recorridos carreteros, que sí existe el trabajo de la Guardia Nacional en ciertos tramos carreteros, ¿no? O sea, en donde hay más focos rojos, por ejemplo, tramo Irapuato-Celaya, existe una buena cantidad de policías cada determinado kilómetro, el cual pues te da una percepción posiblemente de algo de seguridad, que obviamente el delincuente pues ya sabe que en este tramito no va a haber nadie y es donde hacen sus fechorías, ¿no? Pero yo sí lo he visto. Una pregunta, Adolfo, tú vives en Celaya y en ese recorrido, alguna vez preguntabas por un tema de agenda, oye, necesito ir de Salamanca a Celaya a las 10, 11 de la noche. ¿Tú qué le recomendarías a la ciudadanía como ciudadano y como periodista y como...? Yo recorrido de tramo, por ejemplo, Irapuato-Celaya, la carretera libre, porque la cuota está mucho más sola y es donde pasas por aquel triángulo famoso de las Bermudas, ¿no? Entonces, igual lo mismo los tramos carreteros en el tramo Celaya-Querétaro, yo también lo recorro mucho, yo recomiendo mucho más los tramos libres, porque por la cuota existe una cantidad de soledad. Pero qué triste, ¿no? O sea, la verdad es que normalicemos. Tú piensas, cambiar. me voy por la de cuota porque crees que estás pagando seguridad y no estás pagando seguridad. Yo le pregunté al de la caseta un día, le dije, oye, ¿qué es un poco más seguro, la libre o la cuota? Y el mismo de la caseta en ese momento me dijo, váyase mejor por la libre porque la cuota está más sola. Oye, ¿qué es más seguro? Mérida. Cambiemos de tema. Fitur. Bueno, también esto impacta porque Fitur hizo una campaña. Oye, nada más para yo, no me pediste mi conclusión, yo nada más digo, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a pensar en los ciudadanos como ciudadanos, no como electores. Exacto. Ya con eso ganamos y también a la Fiscalía. Creo que se le tiene que apostar más en recursos, pues es lógico, pues si llegas a una agencia del Ministerio Público, tiene 150 o 200 casos por mes, un agente, no, hombre, pues o sea, a mí me pasó, o sea, tuve una denuncia, a los 15 días me dijeron, no se va a investigar, o sea, digo, normal, presenté mi denuncia, es cierto, por eso después pasan estas cosas y hay que tomar mucha precaución en las comunidades rurales, de verdad. Es muy difícil, aunque estén cerquita, a 10 kilómetros, a 5 de las cabeceras municipales, hay que ponerle más atención y hay que cuidar a nuestros chavos, ¿no? Tú lo has vivido, hay tema de desplazados, que es gente que tiene que tomar la decisión de abandonar su terruño, su lugar de nacimiento, donde nunca se quiso ir, por seguridad de su familia. Eso es triste. Y lo conecto, Chuy, con Fitur, porque Fitur venía con mucha comunicación antes de esta tragedia, habla de la nueva imagen para fortalecer el turismo, que es una dinámica muy importante para este país y para Guanajuato. Viene esta tragedia, creo que se me hace sensato que yo no veo ya unas campañas específicas, porque si era una incongruencia hablar del turismo, de lo bonito del estado, cuando estamos viviendo y sufriendo esta tragedia de Salamanca. Entonces creo que detenerla a mí se me hace atinado, pero finalmente también son necesidades de un estado para poder promover el flujo económico, mayor fortalezas en todos los sentidos. Liz. Yo creo que no se tiene que detener, ¿no? Yo creo que la seguridad tiene un enfoque claro, es una urgencia que tenemos que atender, y la parte de España, aunque pareciera lejano, pues siempre ha sido un punto de una punta de lanza para una relación con la comunidad europea, que atrae inversiones, que atrae relaciones, que atrae una presencia turística hacia el estado. Creo que a mí me parece que hicieron un buen papel, o sea, a mí me considero que la gobernadora trajo una carpeta, trajo una agenda bien diseñada, se vio, ¿no? La presentación de la imagen, la ruta aérea que se trajo de Madrid, Guanajuato, que muchos dirán, bueno, ¿para qué me sirve? ¿No? Te evitas justo cruzar Querétaro para ir a la Ciudad de México, para viajar a otros países en temas de negocios o en temas de ciudad, ¿no?
turismo, de estas situaciones. ¿Qué tanto trae la comunidad europea a Guanajuato? Tenemos 2 ciudades muy importantes que atraen mucho turismo, que es San Miguel de Allende y Guanajuato, que traen una economía que es muy buena para el Estado y que no se tiene que contaminar con estos hechos, ¿no? Creo que el Estado tiene mucho que ofrecer, lo hizo muy bien. La reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no son agendas que se sacan de la manga, se tienen que preparar, ¿no? Sí se trajo una agenda, considero que fue importante. Digo, hay que bajar el perfil cuando hay un acontecimiento de este tipo a nivel internacional, hay que atenderlo, pero creo que no se puede detener la dinámica diaria de un Estado cuando se tienen que seguir con la continuidad económica, ¿no? Creo que sí, el trabajo que hizo la gobernadora fue una de las que más actividad tuvo una buena relación con medios de comunicación, fue muy buscada. Conozco personas que estuvieron viviendo y trabajando en esta feria, en esta FITUR, pero también hay que señalar que es un exceso de gasto de muchos municipios. Esos acuerdos políticos que existen con regidores, que me parece algo muy bajo, el que tengas que intercambiar un viaje de un regidor, una regidora, a este evento tan importante en Madrid, a cambio de los intereses que tenga el primer edil o la primera edil de un municipio. Hay algunas ciudades o algunos funcionarios que fueron a un evento únicamente en la FITUR. Y nada más para pasar lista y vámonos, ¿no? Comprobar gastos, pero muchos se fueron a París. Muchos fueron a recorrer Portugal. Viva Madrid, ¿no? O sea, otros se fueron a Barcelona. La gobernadora estuvo trabajando. El gobernador Curi, del vecino estado, también estuvo trabajando. No sé si la relación fue con Iberojet también, que es la coordinación que tiene Querétaro. Apenas hace unos días fue la inauguración ya del vuelo oficial directo de Madrid, Querétaro, 800 euros aproximadamente. Ya hay veces que con todo impuestos es lo que te cuesta el viaje redondo, algo así como 16,000, 17,000 pesos, o a veces está en 11,000 pesos. Ahora menos con el dólar, ¿no? Que está por debajo de los 18. Entonces, la verdad es que a mí me parece muy bajo el que funcionarios y el que presidentes municipales o alcaldesas hagan su negociación con los regidores, síndicos, que todos vayan. Yo creo que en el tema municipal únicamente debería de ir, si acaso, el presidente municipal, director de comunicación social o una persona de comunicación social y la dirección, en este caso, de turismo únicamente. ¿Cómo les rompe sus vacaciones? Estaba viendo, a ver, ¿no le alcanza a un regidor hoy en día, a un síndico, a un funcionario, para pagarse un viaje a España? ¿Por qué cargárselo al erario público? ¿Y por qué negociar? O sea, a mí me parece sumamente bajo. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, diría un político. Bueno, ¿no? Adelante. Oye, purísima, 103,000 pesos, ya lo dije en la otra mesa de poder, 103,000 pesos fue el alcalde y la persona encargada de turismo, con todo impuestos. Ese fue el gasto que hizo nada más. No me parece mal. Pregúntale a Guanajuato cuánto gastó, ¿no? Guanajuato capital, Salvatierra, el caso de Comonfort. O sea, la verdad es que una cantidad de personas que llegaron al viaje a España, ¿a cambio de qué? ¿De qué negociaciones? Ahora, hay dos temas, ¿no? En el caso de la gobernadora, como bien lo dicen, llevaba una agenda clara y precisa. Sí, claro. Tenía que traer resultados tangibles, como este vuelo que va a ser de León directo a Madrid y de vuelta, que ya no sabemos cuándo, porque después dijo, bueno, este año quién sabe, pero el otro puede ser, pero bueno, ya hay negociaciones, se acercó con directivos del fútbol, la realeza estuvo por ahí también. Saludó al rey de España. Les presentaron el orgullo de Guanajuato, por qué venir a Guanajuato, eso me parece bien. Me parece que tienen que ir las personas que tengan que ir. Sí, claro. ¿Por qué? Es como cuando tienes que hacer una inversión, cuando nosotros estuvimos en los medios y sabemos que, bueno, le apuestas a una cobertura o vas a hacer alguna campaña y tienes que saber para qué. O sea, los resultados tangibles, funciona o no funciona, pero hay veces que tienes que hacer el gasto de todos modos. Hacíamos la broma, por ejemplo, yo, que he tenido que ir muchas veces a Comonfort, de verdad, o sea, yo veo a veces turistas nacionales
Yo nunca me he topado a nadie internacional, ni europeo, ni buscando molcajetes, porque no te los puedes llevar en el avión, es la verdad. O sea, le metes el molcajete y ya tienes ahí la mitad de la maleta que traes pagas un sobrepeso impresionante. Así es. Bueno, es cierto, o sea, tienes que ver, pero es cierto también lo que dice Adolfo en el gasto excesivo. Me parece que tienes que tener un presupuesto. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque ahí también nos dimos cuenta de nepotismo, nos dimos cuenta de algunos funcionarios que fueron premiados con ese, ni siquiera tenían nada que hacer por allá y se fueron. Creo que sí, para eso hay un presupuesto y sí tienes que presumir tu ciudad, si es la feria más importante del mundo, tienes que estar sí o sí. El problema son los excesos, ¿no? O sea, tienen que ir, a mí me hubiera parecido bien esto que estás diciendo, pues una comitiva, vamos a poner 5 personas, que es el director de turismo, alguien que mueva las redes, el alcalde, pero otros alcaldes, que ahí va la esposa, que va la hija, que no sé qué. La prima. O sea, y es eso, y es cuando te da coraje, porque dices, bueno, nosotros que los conocemos, decimos, oye, o sea, lo pudiste haber hecho o te pudiste haber ido cualquier día. Y no solo de aquí, lo estamos hablando de Guanajuato. Ya vimos el que estaba en el del Real Madrid de Movimiento Ciudadano, allá de Veracruz. Vean, escuchen, y poniendo ahí el rugir. Y luego que la de turismo estaba con él, pero los invitaron. En fin, creo que en el caso de la gobernadora, acertadamente, bien, comunicando día a día lo que estaba pasando, independientemente de, mira, si vas a hacer un viaje de turismo, tienes que conocer también. O sea, también yo no estoy en contra, ¿eh? Y también tienes que tener un presupuesto, pero tienes que ser transparente. O sea, como decías, bueno, me voy a gastar, miren, si el puro pasa, ahora, también se puede hacer con planeación, porque es del gobierno, tienes que, y tú lo sabes, Liz, o sea, luego y así operan yo no lo sé. Los políticos. Liz sabe mucho. Lo sabes por los políticos. A ver, Liz, si sabes que va a estar la FITUR, si sabes que va a estar la FITUR en una fecha, ¿por qué compras los boletos una semana antes cuando te va a valer 3 o 4 veces más? Es de ahí desde la planeación. Si, ok, vamos a ir 5 personas, ya es un hecho. Compra los boletos abiertos, te va a salir mucho más barato ahorita que una semana antes. Quien ha estado en Europa sabe que llegar a comprar tu ticket de donde es lo más caro que hay en el mundo. Y eso pasó, a eso me refiero, o sea. Sí, pues vas a comer, tienes un presupuesto. Pues cuando nosotros salimos en alguna cobertura, no te dicen, come lo que quieras. No, tienes un presupuesto. O sea, todo el mundo, va tu hijo. Oye, pueden vas ser a comer los 100 mil esto, pesos más caros del mundo si no los inviertes bien, los 100 mil pesos más caros del municipio o el millón de pesos bien invertido de otro municipio, si lo justifica. Creo que fue un acierto, ¿no? Y que todos hayan ido, creo que sí, necesitaban presencia los pueblos mágicos. Creo que se requiere que tratar de hacer alianzas y eso. Si te fuiste a pasear, qué malo. No lo aprovechaste. Claro. Si traes algún resultado, el que sea, por ejemplo, en León decían que iba a haber, hubo una atracción de inversión, eso dijeron, que están buscando también alianzas con León España ahora, para que sean los dos leones, ¿no? El de Europa y el de acá de Guanajuato. No, ya hay una hermandad ahí. Pero es eso, o sea, vas a trabajar y también, ¿por qué no? No está peleado con divertirte, ¿eh? O sea, si vas ahí, haz también turismo, pero sí, con transparencia. Pero me gasté días, esto, claro. Es esto. Ya del otro, también que no se manchen, que no se manche porque la comida, como dices, comida, desayuno, cena y luego y le quieren cargar todos los viáticos al erario. Es que porque el ciudadano tiene que pagar tu turismo, ¿no? Yo creo que es también una ética ahí del funcionario público en donde tú tienes que ir a trabajar, tienes que cubrir ciertas cosas, pero ¿por qué tiene que pagarte el ciudadano algo que no... Tu viaje turístico, ¿no? El que vas y es al Real Madrid y aparte lo publiques y te burles de la todo senadora eso. Kikis Magaña nos lo decía en la mesa de poder, decía, oye, ¿por qué no fue a FITUR? Mira, sí fue invitada directamente por la Secretaría de Turismo, dice, pero no estoy en la Comisión de Turismo, ¿para qué voy? Se me hace congruente eso. A ver, los hermanamientos famosos con los pueblos de España. Te cuesta 85,000 pesos el hermanamiento. Sirve para maldita la cosa, euros, ¿no? No sirve para nada. A ver, ¿para qué te sirve un hermanamiento con Oviedo, con Sevilla, o con etcétera, etcétera? No, ellos sí te cobran 85,000 pesos por el hermanamiento. Más, obviamente, algunos gastos que tú estarás haciendo como Pero mira, municipio. si hay un intercambio cultural, si por ejemplo, Irapuato anunció un segundo convenio con el Museo del Prado, bienvenido, o sea, tener exposición del Museo del Prado aquí, bienvenido. Eso está bien. Justificado, ¿no? Cuando es injustificado es lo más caro del mundo, ¿no? Pero lo más chistoso de todo es el argumento
¿no? El cómo lo comunicas, el cómo sales y lo dices, ¿no? Bueno, los resultados no los vemos ahorita, pero lo vamos a ver en 10 años. Entonces no vayas ahorita, ¿no? Sí. Que vaya el alcalde de 10 años, que no sabemos quién va a ser. Tú no vas a estar ya. Entonces, creo que también ahí es un orden de conciencia de funcionario público. Es decir, si vas a ir, sé consciente de que no es tu dinero. Primer punto. Pareciera que no les importa. Ok, no te importa. Segundo, no lo comunícalo bien, ¿no? Comunícalo consciente, comunícalo que yo, que todos los días salgo, pago la oruga, pago 14 pesos de oruga para llegar a mi trabajo, que me como un tamal porque no alcancé a desayunar, que llevo una despensa que me está costando ahorita 1,500 por la canasta básica, ¿no? Y que aparte tú te vayas y te comas un jamón de 800 euros, o sea, dices, ¿cómo es congruente? ¿Cómo vas a llegar a mi ciudad a decirme que fuiste a buscar un hermanamiento, a buscar becas, a buscar un mejor... Y después lo hacen... Si no es... Y aparte de todo eres cínico y lo presumes, eso, ¿no? Oye, y todavía lo subes a tus redes. Cínico y mentiroso, ¿no? Oye, lo hacen pero aparte los gobiernos lo hacen en lo oscurito. ¿En qué sentido? Traen una agenda pública. Me sucedió, y esto nada más en el terreno anecdótico. En un Fitur salimos del evento y después ya terminando el evento, yo iba con mis gastos pagados, yo pagué mis gastos como periodista independiente en ese entonces. Vamos a Fitur, salimos y con los amigos cercanos, vámonos a Salamanca. Veníamos de presentar un libro en Fitur que ganó un premio, un libro de arte culinario. Nos vamos a Salamanca, te lo prometo, estamos caminando por las calles de Salamanca, España, y vemos pasar un charro. Dices, un charro. Y después una escaramuza. Dices, espérame, ¿qué está pasando? Había un hermanamiento de Jalisco con ellos y fue un evento espectacular, y la comitiva que en ese entonces iba de Jalisco, donde yo estaba incluido, nunca supimos nada. Nos ven y, oye, pues ven, los españoles, vénganse, son de México, tenemos el evento. Y ahí llegamos al evento padrísimo, pero dices, ¿por qué no comunicarlo si aparte es dinero del pueblo? Pero ¿no? aparte esos hermanamientos, la verdad es que se necesitan. Pues es como si tú vas a otra parte y no haces amigos, ¿no? O sea, aunque te cuesten, entiendo que hay un costo, pero también en esos hermanamientos hay negocios, de verdad. Ayudas a tus habitantes a que, pues a lo mejor no va a ser como mandar productos a Estados Unidos, pero sí empiezas a hacer una dinámica, va a traer productos hacia acá, hacia México. Yo con cultura voy, es padrísimo. Totalmente, o sea, creo que ahí no hacen mal, pero sí ya no se manchen tampoco, ¿no? O sea, dejen tantitos viáticos para lo demás, ¿no? O sea, algunos decían, algunos alcaldes o algunos funcionarios iban con su esposa o con sus hijos, decían, sí, pero yo pagué los vuelos, ellos, ¿no? Sí, ética, pero te fuiste a pasear y nunca fuiste a Fitur, o sea, fuiste una vez. Todos los demás días te la pasaste de paseo, con gasto al erario, lo tuyo. Pero no fuiste a trabajar. Aparte se llegan y van llegando oye, mira, soy de Salamanca, me das una cita. La gente está llena de citas. Oye, y hablando de eso, ¿no? le hablo al alcalde de Dolores, a su gente de comunicación, que hay gente de comunicación, o sea, a eso fuiste a comunicar. ¿Qué crees? Su agenda está impresionante, no tiene un solo minuto para atenderte la llamada. No tiene un solo... está bien, perfecto. Es ahí donde ves que no hay coherencia. O sea, ¿a qué fuiste? A hacer Dolores Hidalgo en grande o cualquier otro municipio. En este caso lo pongo así. Comunícalo, ¿no? Pero pierden oportunidades y entonces, históricas. No, que tiene una agenda. Cuando, por ejemplo, con Lupita Robles, hablamos de las 5 días de la semana, hablamos 3, en vivo. Desde ahí. O sea, ¿qué le interesa a la Secretaría de Turismo? Pues que se sepa qué está haciendo. Planteo, si tienes una agenda tan importante y tan apretada, pues comunícala, dile. Claro. Planteo algo adicional a esto, el tema de la comunicación, como le estamos platicando, capítulo turismo. Estamos ahorita en los 450 años de la Ciudad de León, de la Fundación de León, Guanajuato. Regreso a Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo tiene los 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez, que mejor gobierno del Estado hizo un evento, etcétera, pero no ves a Guanajuato, a Dolores Hidalgo presente, y tienes la cuna de la independencia. ¿Dónde están las agendas que pudieran impactar?
que creo que se pierden oportunidades históricas, como también creo se está perdiendo la oportunidad histórica de los 450 años de León, lo decíamos en el otro podcast. La imagen más viral fue Alejandra Gutiérrez mojándose en la lluvia, desde mi punto de vista con un problema muy serio de planeación, porque hizo su evento del ayuntamiento afuera, su sesión de ayuntamiento. Les gusta tirarse al piso, sabían desde la mañana, estaba el pronóstico de lluvia bien claro, yo lo dije al aire 5 veces, aguas, ahí va a llover entre esta hora y esta hora, sabían que iba a llover perfectamente. Les gusta tirarse al piso y no hay planeación. Exacto. Y luego, por eso son las críticas. Exacto. Porque dices, se hizo un evento muy grande para anunciar los 450, que nadie dijo, bueno, pues, ¿por qué los 400? A lo mejor porque es la mitad de siglo, lo que sea. Y ahora que les dices o les cuestionas, no, es que sí va a haber. Dime qué evento relevante ha habido. ¿Qué evento relevante ha habido? No, nada, coincido contigo. O sea, si recuerdas eso, va a ser por la mojada que se dieron a propósito, porque sabían que iba a ser así. Se suspendió un concierto, no había gente. Era un concierto anunciado donde no sabías quién iba a tocar. Dices, por favor, ¿cómo va a ser un concierto si no sé quién toca? Y de los 450 años. Yo creo que la ciudad de León, como una de las ciudades más grandes del estado, y con esta celebración tan bonita que se tiene y tan orgullosos que son los leoneses de su raíz, merecía de verdad un festejo a lo grande. Yo esperaba ver a un Plácido Domingo, que ya hemos tenido un Plácido, un cantante de ópera de ese nivel, no a Plácido, pero sí un evento de ese nivel para poder tener una presencia nacional e internacional de ese nivel. Lo merecen los leoneses, lo merece la ciudad y, ¿por qué no?, lo merece el país. O sea, si mi apuesta es a que yo salga mojada y que diga los leoneses somos así, entramos todo, aguerridos, y independientemente del clima, estamos luchando, yo creo que la apuesta, vuelvo a decir, de agenda, no lo merece la ciudad, ¿no? Yo creo que la ciudad merece algo muchísimo más elevado, muchísimo más fuerte, muchísimo más conectado con lo que quiere la ciudad, ¿no? Yo voy a la feria, vivo muy cerca de la feria, y veo una ciudad hermosa, veo una feria muy... los ciudadanos se sienten muy orgullosos de su feria, van y se compran el churro, van y se compran la gordita, tarasca, ves a las filas, se sienten muy orgullosos de su feria. Apostarle a un evento de alta calidad en su fecha, que era el 20 de enero, yo creo que sí valdría la pena. ¿No merecía eso? Yo creo que no. Y ni siquiera la alcaldesa lo merecía, ¿no? Tuvo 4 años de planeación, no ni uno ni dos, tuvo 4 años para pensar en grande, y ella lo dijo desde su primera administración: vamos a llegar a los 450 años como una ciudad poderosísima. Sí, la verdad es que, una de las ciudades más pobladas a nivel nacional, el panismo más poderoso que existe en el país, que es el del estado de Guanajuato, León, un gran bastión, y tener este tipo de celebraciones, creo que sí les faltó mucho tacto. Ahora, ¿qué opinará la ciudadanía en general? O sea, el ciudadano de a pie, con casi 2 millones de habitantes, el ver ese tipo de escenarios, el ver ese tipo de imagen con su alcaldesa empapada. Mira, veíamos, y ahí podemos ver por cómo estaban los comentarios, o sea, muchos... Sí, claro. Pues diciendo, oye, alcaldesa, pues, o sea, la verdad no te la creemos, pues, que seas heroica por salir mojada y decir que así son. No, o sea, no se lo creían. Otros, pues, lo contrario, ¿no? O sea, diciendo, bueno, qué bueno que aunque sea así, sale, y ahí vemos a nuestra alcaldesa. Pero yo, al final de cuentas, y aquí voy a retomar una frase de mi compañero Alejandro Rocha, decía que el comité para los 450 años de León, los festejos, y el que abre la puerta del Oxxo es lo mismo. O sea, no sirve para nada, no sirvió para nada. ¿Por qué? Por una nueva planeación. No, ¿para qué planeación? O sea, ¿para qué haces un comité si no vas a hacer nada? ¿Por qué? Pues te ganó el tiempo, o ya no le tomaron la misma atención. O no les importó, punto. O no les importó, y al final de cuentas, y ya no saben ni qué hacer, cómo salir a decir lo que ya habían prometido, ¿no? Yo creo que es una de las alcaldesas más trabajadoras. Creo que ella tiene una imagen ya por sí sola de una mujer de esfuerzo, una mujer que trabaja a la vez 24/7, como su mismo lema lo dice. Yo creo que le falta un poco más de agenda en mi punto de vista. Hay evento privado.
honestamente era para que todos los días hubiera algo extraordinario en su festejo, la ciudad de León. No lo hay, no lo he visto. El desfile pudo ser aceptable. Me gustó mucho, por ejemplo, el desfile, que subieran al Cali, a estos personajes tan tradicionales de la ciudad, pero sí faltó sustancia, ¿no? Creo que le falta todavía a León considerarse al nivel en el que está. Me parece que hace falta un poquito más de esfuerzo, no presupuesto, porque creo que hay suficiente presupuesto. No, hombre, para rentar y recontra diría para rentar estructuras de 21 millones de pesos como el Solareón, que se van a llevar, o sea, oye, un año no se va a quedar aquí en la ciudad, ¿no? La feria, pero dices, a ver, si se quiere se puede, pero si no tienes claro dónde vas a llegar y qué quieres hacer, no lo vas a lograr. Y la feria, incluso el Foro Mazda tiene una cartelera mucho menor que la que tuvo el año pasado. El año pasado dejaron la vara muy alta. Y resulta que ahora tienes un Foro Mazda mucho más a lo mejor si no hubiéramos tenido el Foro Mazda como lo tuvimos el año pasado, no tendrías este año hubiera sido muy tolerable que viniera Tiesto, que viniera todo estos personajes, pero como dejaron el año pasado muy alto, pareciera que este año se ve normal, ¿no? Desinflado. Desinflado. Y eso que no fue poco, porque el año pasado les dieron un poco más de 200 millones de pesos. Y para este fueron 150. Pero fíjate que hablaba con gente que ha estado en la feria durante mucho tiempo y tienen razón. O sea, antes como empresario, como presidente del patronato de la feria, te tenías que preocupar por generar utilidades. ¿Para qué? Para que creciera la feria. Ahí se quedaba, hicieron el Distrito MX claro. Hicieron la Velaria y han metido dinero a Explora y siempre preocupados por tener esa utilidad. Pues, ¿qué pasa ahora? Te dan el dinero. Están subsidiados. Como un hijo consentido, ¿no? Que pues no tienes que salir a buscar el dinero, ahí lo tienes. Pues te hacen tonto. Es eso, o sea, te quedas como estupefacto con tanto dinero y entonces pierdes la creatividad. Y como no te interesa, o sea, más bien te interesa cómo te vas a gastar el dinero. Ya vimos a David Novoa con esto de Serena y Checo, que al final yo lo vi y le hice la crítica. Decir, si lo hubiéramos visto por YouTube o en las mismas pantallas, porque no tuvieron una sola interacción con la gente de León. Ni una, Ni Checo, que dijeras, vengan a la Feria de León, miren, vengan. Nada. O sea, llegaron, se presentaron y se fueron. Bueno, y ahora este escándalo con el que te digo, león gigante en forma de esfinge, donde hay un DJ y avienta luces, nos costó 21 millones de pesos. O sea, 21, dices, pero sabes que el problema no es bueno, es muy caro, como haya sido, es muy caro. Pero ¿sabes qué? Es rentado, no se va a quedar en la ciudad. Aparte. No es rentado. Ese 21 millones de pesos por eso, otro escándalo. Y es eso, o sea, no hay planeación y vemos esa situación. Ahora, ¿qué opinan de las grandes oportunidades? Decía Miguel Márquez en de las entrevistas, decía, a ver, Livia, en el pleito de Livia y Alejandra, ¿no? La gobernadora y la alcaldesa tienen una gran oportunidad histórica para hacer algo poderosísimo como una primera alcaldesa de León y una primera gobernadora, y está pasando el tiempo y se está despresurizando. Regresando con ese comentario, creo que la alcaldesa de León está dejando pasar la gran oportunidad histórica de hacer algo. Con su discurso de me voy, es como Pedro y el Lobo. Anuncian tanto que llegue el lobo que ya nadie le cree. Entonces creo que ella, su capital político, que también coincido, puede ser muy trabajadora, pero creo que o está mal asesorada, o trae una mala estrategia, o no sabe a dónde va, o finalmente... O el berrinche le gana. O el berrinche le gana. Puede tener todo, pero el berrinche es el berrinche, Exactamente. Oye, el color de ropa, ¿no? Siempre que lo hemos platicado en varias ocasiones, la vestimenta que trae generalmente otros colores, a veces naranja, a veces muy roja. O sea, ¿cuál es el mensaje? En colorimetría es otro tema. Sí están jugando con eso. Aunque es un lenguaje que va para el círculo rojo. Mira, cuando hablas con las personas que no se dedican a lo de nosotros o que están en la política, pues pasa de noche, ¿me explico? O sea, nosotros somos los que la forma es fondo, apareció un espectacular y fíjate que tiene marrón, aguas, hay el otro es morado o el otro es naranja, o sea, pero va de la mano con lo que mencionas. Creo que se está perdiendo una posibilidad histórica de que siendo dos mujeres, la primera gobernadora y bueno, no Alejandra ya había sido Bárbara Boteo, pero de poder hacer cosas en grande, o sea, independientemente de quién tenga la razón o cómo estén,
Yo, como ahora que ya me siento leonés, yo soy de Celaya también, pero ya 20 años acá, de verdad ves cosas que dices, mira, si hubiera unidad, si estuvieran saliendo adelante y eso, comparado con otras ciudades donde hay grillas y en todos lados hay esas situaciones, pero siento que sí se está perdiendo esa oportunidad histórica de que dos mujeres hicieran cosas increíbles, que la están haciendo en algunos puntos, pero si realmente estuvieran enfocadas, no en la grilla, sino en este caso más de la alcaldesa, porque yo, la Livia, donde yo la he visto ecuánime, enfocada, con números, o sea, pero si hubiera esa unión de ellas dos, híjole, León y sería una cosa extraordinaria. Increíble. Sí, la gobernadora, la verdad es que sin perder el equilibrio, ¿no? Siempre por eso te digo, ella te mantiene su agenda y ella no pierde la vertical, por así decirlo, o sea, ella se mantiene y en el discurso, y del otro lado vemos cómo cada vez, como avanzan creo que tiene hasta marzo, si es que va a renunciar o no, por los tiempos políticos. Hasta ahí vamos a saber qué va a pasar, ya después ya no, o sea, pero nosotros como ciudadanos, la verdad, no nos importa, en serio, o sea, necesitamos que quien sea, ¿no? Quien esté después gobernando. Tengo control interno, bueno, pues la municipal del PAN, pues, no la ganó ella. Tengo control externo, pues, sus mismos aliados, donde ella confiesa o les abre la puerta diciendo que se quiere ir. Pues sus mismos aliados son los que van y le dicen a la gobernadora, oye, pues está pasando eso. Pero esos son los políticos, son bien traicioneros todos. O sea, yo no conozco un solo político de verdad que no haya sacado raja y que tú digas, híjole, qué bárbaro, qué ejemplar ciudadano y eso. No, porque ya en el nivel donde se manejan y eso, pues hay muchas conspiraciones. Pues entonces pecó de ingenuidad la alcaldesa, si fuera el caso. Pero bueno, hay que ver a dónde la lleva. Yo creo que ahorita está muy desorbitado el tema. Yo creo que el ciudadano lo que quiere ver es obra, ¿no? Y que se vean resultados. Digo, sí peleense, sí hagan. Digo, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, cuando entra y le corta todo el presupuesto a Guanajuato por ser un bastión panista, creo que el guanajuatense lo entendió. Dijo, ok, no hay problema, Diego le entró, ¿no? A esta dinámica, pero ahora dices, sí, ok, peleense, aunque sean, digo, históricamente, no sé por qué, pero León se pelea con gobierno del estado, tienen ahí una estirada floja de recursos, siempre, ¿no? Digo, históricamente ha sucedido. Te puedo mencionar a Ricardo Sheffield, muchos... El que llegue y el que se va, que se va, ¿no? Entonces, creo que independientemente de eso, que esta relación o esta rispidez no afecte en la obra que se pueda ver en la ciudad, ¿no? Tenemos una Bárbara Motello que tuvo grandes alcances de obra, hay que reconocerle, pero trajo obra a nivel federal. O sea, sí trajo... pero tenía muy buena que relación si fue con buena o mala, porque tenía una muy buena relación con el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, al final del día, lo que queremos es que se vean los recursos en nuestra ciudad, que se vea la obra en nuestra ciudad, que se vean obras de alto alcance, que la ciudad, vuelvo a repetir, lo merece. Si tenemos 450 años de ser una ciudad, merecemos ser una ciudad con esos 450 años. Totalmente de acuerdo. Cerramos tema para también cerrar esta mesa, que bueno, podemos platicar 7 horas más, está interesantísimo. Nada más, último tema, Congreso del Estado, donde pues se anuncia, ¿no?, el escaneo de 15,000 documentos para consulta ciudadana sobre el famoso estacionamiento del Congreso del Estado, una obra que empezó a costar en su construcción 180, 150 millones de pesos, terminó en más de 800 millones de pesos, mucha opacidad, y después sale el diputado Jorge Espadas diciendo, a ver, ahí está ciudadanía, 15,000 documentos escaneados para que investiguen con un desdén. A ver, ojo. ¿Quién va a leer esos 15,000 documentos? Pero aparte también está traicionando los principios de transparencia. En transparencia tú tienes que ser como muy concreto. Ahora se fue el INAI, llega la transparencia para el pueblo en lo federal, y aquí pareciera que están imitando lo de allá. No se van a meter 15,000 documentos. Lo que tienen la obligación en tema de transparencia, y lo saben en los estándares internacionales, es que sea una información que llegue de manera adecuada, procesada y fácil de acceder para el ciudadano. Obviamente, si tú metes un paquete de 15,000 documentos que costó 2.5 millones de pesos el escaneo, dices, nadie lo va a ver. Es decir, para mí
es nada más una cortina de humo en materia de transparencia, desde mi punto de vista. Pues es que los principios de la transparencia es que tiene que ser accesible. Exacto. Y entendible, ¿no? Entonces pareciera que esto es simplemente cumplir un proceso de transparencia y que pareciera que sí hay algo. Es que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces, si quieres ser transparente, si no hay nada oculto ahí en ese estacionamiento, ¿por qué no lo dices claramente y muestras los números y muestras cómo se realizó? Entonces, pareciera que en esta transparencia hay algo escondido, ¿no? Nada más, entonces vamos a buscar en esos 15,000 documentos qué es lo que hay bueno o qué es lo que hay malo en su caso, ¿no? ChatGPT, analízame. Adolfo. Sí, la verdad es que hay cosas muy revueltas. Dice Chucho, pues ¿quién va a leer eso, no? A ver, Sí, claro. me dan un libro de un político, excepto el de Héctor Jaime Ramírez Barba, que leí su libro muy interesante, pero llegaba algún priista con mi visión. Y eso, o sea, la verdad, de la Mis página sacrificios. número 20, gracias, aquí está, aquí lo dejo para después, pero imagínate 15,000 documentos, o sea, tienes que, es más, ni los contralores creo que se chuten tanto, hay equipos y, o sea, Pero además es un desperdicio de recursos humanos, hasta como funcionario público y te dicen escanea esos documentos, dices. Oye, pero sin ser expertos, la verdad, a ver, no, eso es lo que a mí me da mucho coraje y perdona a nuestros amigos que nos están observando. Adelante. A lo mejor van a decir, mira, este es un Contreras o algo así. No, pero a mí me da la certeza que piensan que somos estúpidos. Es bien sencillo. Un proyecto, vamos a llevarlo a temas más comunes. Una casa. Construyes tu casa en cualquier terreno, haces el estudio. Ves que tienes que escarbar, ahora que están de moda los youtubers que hacen construcciones, y ya te dicen, no, pues tienes que tener una zanja más para que no se te ladien las bardas y todo, a ese terreno, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué somos tan estúpidos, en serio, en los que hicieron las obras del Congreso? Y también somos tan estúpidos que después de 1, 2, 3 años no se le pudo reclamar a la empresa, oye, tú me la hiciste, tú la corregiste, oye, pero que el estudio que no, tú la tuviste que haber leído, que falló, que porque, no, por lo que sea, ahí hay responsabilidad, pero ahora se echan la pelotita uno con otros. Eso, ¿sabes? Se llama corrupción. Totalmente. Eso es total, de quien sea, o sea, alguien permitió ese error grave que ahora... ¿Cuánto dices? Costó 150 ¿Y cuánto cuesta ahorita? Más de 800 millones. Más de 800 millones. No te salen las cuentas. O sea, esos ¿no? 600 millones piensan que somos tan estúpidos, piensan que no sabemos que alguien se llevó una tajada importante de ese dinero, de ese presupuesto. Así nos ven, dándonos, ¿cuántas hojas son? 15,000. 15,000. Escaneando, o sea, es en serio, ese es el grado de cinismo de nuestros políticos. A ver, si usted hace en su casa, a ver, quiero ver algún político, dime algún político que sabemos que viven en cumbres del campestre, en grandes fraccionamientos, quiero que haya un solo error, uno, así que tú digas, no, es que a mí me pasó, mira, pasó en el Congreso, a mí me pasó que esta piedra volcánica que estaba aquí en este terreno tan grande me está afectando y no le reclamé al constructor, o sea, o no hice nada, sabiendo que está ahí, o por lo que haya sido el estudio, quiero que me diga un solo político y que me calle la boca diciendo, no, sí, a mí me pasó esto. No, es eso, son errores graves, van pasando personas, administraciones, es cierto. Lo vas cubriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si te pones a investigar nombres de a quién se le designó la obra, pues vas a ver apellidos de políticos Pero famosos. no somos estúpidos, Jorge, o sea, los ciudadanos también, coincido y contigo. Los organismos, es tan sencillo, sin analizar, sin llegar a un análisis de las 15,000. Oye, como decía un amigo, en matemática básica, ¿no? Pues claro, Sí, ¿no? claro. Alguien ¿no? cometió un error, lo dejaron pasar, sigue el problema y ahora nos cuesta 600 millones de pesos. A más. mí me llama Jorge la Espadas atención. fue secretario del Congreso del 2012 al 2015, es decir, o sea, de que conoce el tema, lo conoce. Me llama la atención también, Beatriz Manrique, en su momento, había denunciado que había problemas recién que llegaron al Congreso del Estado, esta nueva estructura del Congreso del Estado. Ella había denunciado, había un cierto enfrentamiento que ella estaba mencionando que había varios problemas, que había muchas irregularidades. ¿A qué se refería? Pues a varias cosas que han pasado. Claro. Yo vi a un Jorge Espadas que estaba muy molesto con el cuestionamiento de mujeres periodistas. Les contestaba con fastidio, con enojo, y eso me parece
que fue una mala señal por parte de él el haberle respondido hacia una periodista que lo hizo además de manera, creo que de Milenio, con mucha educación, o sea, jamás trató de ofenderlo. Me parece que sí tienen que responder concretamente qué es lo que va a pasar con esto de la estructura del Congreso del Estado, darle resultados a la población y que sí realmente pague quien tenga que pagar esto, que no va a pasar. Totalmente. Pues la verdad es que ha sido una agenda increíble, nos quedan algunos temas entero, pero bueno, hablaremos más de los asuntos, pero pues qué agradable mesa, la verdad que qué gusto, muy interesante. Pues Liz, tu último comentario. Un gusto, Jorge, haber compartido con ustedes, y más allá de que si estamos o no de acuerdo y que si soy un rijoso ahí, creo que vale la pena cuestionar, ¿no? Ya me puso un calificativo muy duro, ya me se fue directo, se fue a la yugular. No, de que soy cuestionador. Yo creo que claro, es la función de la prensa. A lo mejor así dice. Churrijoso Padilla. Bueno, a mí me parece que es la función de la prensa, ¿no? Es la función, y creo que los funcionarios tienen que entender que este es nada más la sensación de la prensa, la sensación de la ciudadanía, es decir, por favor, explícame, nada más explícame qué pasó. Claro. Y sé claro con eso, ¿no? Entonces, con eso, yo cierro, vale la pena esta mesa, vale la pena cuestionar, vale la pena tener... Chirrijoso. ¿No? Bueno, y si a un político, un servidor público, siempre lo he dicho, no le gusta ser cuestionado con educación por parte de la prensa, claro, pues lo recomendable es que ya no se dedique a esto, ponga su empresa para que quien lo cuestione únicamente sea el SAT, que es el único que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí. Sí. Chuy, muchísimas gracias. No, muchas gracias, siempre un honor estar con gente tan que les tengo mucho cariño, principalmente lejos ya de lo que podemos pensar unos otros. Creo que hace falta esto, tiene que haber debate, claro, tiene que haber rendición de cuentas de nuestros políticos, porque recuerden que ese dinero de donde ellos les pagamos nosotros con nuestros impuestos, ellos sí están obligados a dar cuentas en todos los sentidos. Y no importa cómo le hagas la pregunta, rijoso o no, me refiero a que, porque dices tú educadamente, digo, también puede ser sin educación, como sea, pero están obligados a contestarte, como sea. Eso, y tenemos que seguir luchando por los valores de la democracia, de la justicia. Eso no podemos sentarnos y ver cómo pasa una masacre y otra y otra y otra y no pasa nada. Yo cuestiono siempre esa situación con quien sea, puede estar la presidenta de la República o la gobernadora o con quien sea, claro, de rendir cuentas. ¿Qué está pasando? No, que el debido proceso es, bueno, entonces no me cuestiones cuando yo me entere, yo informe de lo que está pasando, porque la gente necesita saber. Entonces, esa situación creo que se tiene que cuidar, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes en las comunidades rurales, hay que poner mucha atención en las comunidades rurales, agradecerles esta gran oportunidad y pues pedirles a su gran auditorio, que sé que es muchísimo aquí en Querétaro, en todo el centro de la República Mexicana, pues que me escuchen también todos los días en el 95.5 FM LG La Grande, y estamos en Noticieros en Línea, y también que sigan Milenio Nacional, ¿no? Claro que muy sí, bien. gracias. La verdad, qué gusto compartir con usted, hasta que también se nos hizo acá con Jesús Padilla, ¿no? La agenda de Chucho Padilla. Saben que siempre traía una agenda casi igual a la de la gobernadora en España. Traía una agenda igualita al alcalde de Dolores Hidalgo en la Fitur. Así como me dijo el de comunicación. Se levantaba y se desocupaba. No tenía ni un minuto ni para ir al baño, en serio, imagínate. Y con Liz Reyes, la verdad es que también comunicadora de mucho tiempo, y Jorge Robledo, pues también un gusto y un placer estar con ustedes en esta mesa de polémica. Redes sociales, amigo. Adolfo Manríquez Macías, en todas. Estoy en Polémica Guanajuato, y también cubrimos absolutamente el estado de Querétaro con Polémica Querétaro. Gracias, Liz Reyes, tus redes sociales. Cuéntame León. Ahí León. Estamos, vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram, vía TikTok, y también, bueno, las personales, Liz Reyes es. Muy bien, pues muchas gracias. Será la primera de muchas seguramente. Su servidor Jorge Robledo, Cuadratín Bajío en todas las plataformas, bajío.cuadratin.com.mx en el portal. Pues muchas gracias, un placer esta mesa exquisita, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.